De conformidad con lo dispuesto en los artículos 46, fracción sexta de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 17 fracciones 1 y 2 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles y Inmuebles del Estado de Oaxaca, 15, 16, 17 y 19 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Para el día de hoy, miércoles 04 de diciembre de 2024, se convocó a las personas integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este instituto a fin de celebrar sesión extraordinaria, por lo que procedería a pasar lista de asistencia, agradeciéndoles que cuando escuchen su nombre sirvan manifestarlo. Presidenta del comité, licenciada Elizabeth Sánchez González. Presente. Directora ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana, vocal del comité, maestra Carolina María Vázquez García. Presente. Director ejecutivo de partidos políticos, prerrogativas y candidatos independientes, vocal del comité, licenciado Miguel Ángel García Onofre. Presente. Encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral y vocal del comité, licenciada Liliana Melchor González. Presente. Director ejecutivo de Sistemas Normativos Indígenas y vocal del comité, maestro Filiberto Chávez Méndez. Presente. Coordinador administrativo y vocal del comité, licenciado José Itzcoatl Bautista Bello. Presente. Contralora General del Instituto, licenciada Contadora Pública Rosalia Vázquez Flores. Presente. Isla de la Voz, Secretaria Técnica, maestra Luisa Rebeca Garza López, presente. Informo que se encuentran presentes 8 integrantes del comité, incluyendo a la voz, Luisa Rebeca Garza López, Secretaria Técnica, por lo que existe quórum legal para sesionar. Se encuentra también presente la contadora Rosalia Vázquez Flores, Contralora General de este instituto. Muchas gracias, secretaria. Habiéndose declarado la existencia del quórum legal, siendo las 20 horas con 10 minutos del día de hoy, miércoles 4 de diciembre de 2024, se instala la presente sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este instituto. En virtud de lo anterior, procede a la secretaria a poner a consideración de la mesa el proyecto del orden del día correspondiente. Con su autorización, presidente del comité, como proyecto del orden del día tenemos número 1, proyecto de acuerdo IEPCO-CAS-40-2024 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se dictaminan las bases y anexos técnicos y se autoriza la publicación de la convocatoria de la licitación pública estatal número IEPCO-CAS-IAE-06-2024 relativa a la adquisición de equipo de cómputo audiovisual, telefonía, mobiliario y otros equipos de administración para el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Número 2. Proyecto de acuerdo IEPCO-CAS-41-2024 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se dictaminan las bases y anexos técnicos de la licitación pública estatal IEPCO-CAS-IR-04-2024 relativa a la adquisición de materiales y útiles de oficina para utilizar en las diferentes áreas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Número 3. Proyecto de acuerdo IEPCO-CAS-42-2024 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se dictaminan las bases y anexos técnicos de la licitación pública estatal IEPCO-CAS-IR-05-2024 relativa a la adquisición de materiales de limpieza para utilizar en las diferentes áreas del instituto. Número 4. Proyecto de acuerdo IEPCO-CAS-43-2024 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se autoriza la adquisición y suministro de combustible para vehículos automotores terrestres a través de llaveros de identificación personal o TAC a través de la modalidad de adjudicación directa. Número 5. Proyecto de acuerdo IEPCO-CAS-44-2024 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se autoriza la adquisición de agua purificada, embotellada y presentación de garrafón de 20 litros para el consumo del personal de las diferentes áreas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca a través de la modalidad de adjudicación directa. Número 6. Proyecto de acuerdo IEPCO-CAS-45-2024 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que
Se dictaminan las bases y anexos técnicos de la licitación pública estatal IEPCO-LPE-03-2024 relativa a la adquisición de vehículos automotores para renovar el parque vehicular del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Es la cuenta presidenta del comité. Muchas gracias, secretaria. Integrantes del comité, está a su consideración el proyecto del orden del día. ¿Alguien quiere hacer alguna observación? Si no hay intervenciones, secretaria, le solicito someta a aprobación el proyecto del orden del día. Integrantes del comité, sírvanse a manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto del orden del día. Puesta a su consideración, por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Informo que el proyecto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad de 7 votos. Muchas gracias, secretaria. Continúe con la sesión, por favor. Presidenta del comité, antes de continuar solicito su autorización para consultar la dispensa de los proyectos de acuerdo referidos en el orden del día, mismos que fueron circulados con antelación. Adelante con la consulta, secretaria. Integrantes del comité, se consulta en votación económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdo referidos en el orden del día, mismos que fueron circulados previamente. Por favor, quienes estén por la afirmativa, síganse a levantar la mano. Presidenta del comité, le informo que la dispensa fue aprobada por 7 votos. Muchas gracias, secretaria. Continúe con la sesión, por favor. Gracias, Presidenta. Como primer punto del orden del día tenemos el proyecto de acuerdo IEPCO-CAS-40/2024 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se dictaminan las bases y anexos técnicos y se autoriza la publicación de la convocatoria de la licitación pública estatal número IEPCO-CAS-IAE-06-2024 relativa a la adquisición del equipo de cómputo audiovisual, telefonía, mobiliario y otros equipos de administración para el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Es la cuenta presidenta del comité. Muchas gracias, secretaria. Integrantes del comité, está a su consideración el proyecto de acuerdo con el que acaba de dar cuenta la secretaria. ¿Existe alguna intervención? Si no hay intervenciones, le solicito a la secretaria tome la votación correspondiente. Con su autorización, Presidenta, integrantes del comité, se consulta si es de aprobación el proyecto de acuerdo IEPCO-CAS-40/2024, por lo que se le solicita manifestar el sentido de su voto. Directora Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana, maestra Carolina María Vázquez García. A favor. Director Ejecutivo de Partidos Políticos, Prerrogativas y Candidaturas Independientes, licenciado Miguel Ángel García Onofre. A favor. Director Ejecutivo de Sistemas Normativos Indígenas, maestro Filiberto Chávez Méndez. A favor. Coordinador Administrativo, maestro José Iscot Bautista Bello. A favor. Encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral, licenciada Liliana Melchor González. A favor. Secretaria del comité, su servidora Luis Eduardo Caraza López. A favor. Y presidenta del comité, licenciada Elizabeth Sánchez González. A favor. Presidente del comité, le informo que el proyecto de acuerdo IEPCO-CAS-40/2024 ha sido aprobado por 7 votos, por unanimidad. Muchas gracias, secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias, Presidenta. Como segundo punto del orden del día tenemos el proyecto de acuerdo IEPCO-CAS-41/2024 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se dictaminan las bases y anexos técnicos de la licitación pública IEPCO-CAS-IR-04-2024 relativa a la adquisición de materiales y útiles de oficina para utilizar en las diferentes áreas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Es la cuenta presidenta del comité. Muchas gracias, secretaria. Integrantes del comité, está a su consideración el proyecto de acuerdo con el que acaba de dar cuenta la secretaria. ¿Existe alguna intervención? Al no haber intervenciones, le solicito a la secretaria tome la votación correspondiente. Con su autorización, Presidenta, integrantes del comité, se consulta si es de aprobarse el proyecto de acuerdo IEPCO-CAS-41/2024, por lo que se le solicita manifestar el sentido de su voto. Directora Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana, maestra Carolina María Vázquez García. A favor. Director Ejecutivo de Partidos Políticos, Prerrogativas y Candidaturas Independientes, licenciado Miguel Ángel García Onofre. A favor. Director Ejecutivo de Sistemas Normativos Indígenas, maestro Filiberto Chávez Méndez. A favor. Coordinador Administrativo, maestro José Iscoat Bautista Bello. A favor.
Encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral, licenciada Liliana Melchor González. A favor. La secretaria técnica del comité, su servidora maestra Rebeca Garza López. A favor. Presidenta del comité, licenciada Elizabeth Sánchez González. A favor. Presidenta del comité, le informo que el proyecto de acuerdo YEPO-CAS-41/2024 ha sido aprobado por unanimidad de 7 votos. Muchas gracias, secretaria. Continúa con el siguiente punto del orden del día, por favor. Gracias, Presidenta. Como tercer punto del orden del día tenemos el proyecto de acuerdo YEPO-CAS-42/2024 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se dictaminan las bases y anexos técnicos de la licitación pública estatal YEPCO-CAS-IR-05-2024 relativa a la adquisición de materiales de limpieza para utilizar en los diferentes áreas del instituto. Es la cuenta presidenta del comité. Muchas gracias, secretaria. Integrantes del comité, está a su consideración el proyecto de acuerdo con el que acaba de dar cuenta la secretaria. ¿Existe alguna intervención? No habiendo quien haga uso de la voz, le solicito a la secretaria tome la votación correspondiente. Con su autorización, Presidenta, los integrantes del comité se consulta si es de aprobarse el proyecto de acuerdo YEPCO-CAS-42/2024, por lo que se le solicita manifestar el sentido de su voto. Directora Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana. A favor. Maestra. Director Ejecutivo de Partidos Políticos, Prerrogativas y Candidaturas Independientes, licenciado Miguel Ángel García Onofre. A favor. Director Ejecutivo de Sistemas Normativos Indígenas, maestro Filiberto Chávez Méndez. A favor. Coordinador Administrativo, maestro José Iscoal Bautista. A favor. Encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral, licenciada Liliana Melchor González. A favor. Esta secretaria técnica del comité, maestra Rebeca Garza López. A favor. Presidenta del comité, licenciada Elizabeth Sánchez González. A favor. Presidenta del comité, le informo que el proyecto de acuerdo YEPO-CAS-42 de 2024 ha sido aprobado por unanimidad de 7 votos. Muchas gracias, secretaria. Continúa con el siguiente punto del orden del día. Gracias, Presidenta. Como cuarto punto del orden del día tenemos el proyecto de acuerdo YEPO-CAS-43 de 2024 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se autoriza la adquisición y suministro de combustible para los vehículos automotores terrestres a través de llaveros de identificación personal o TAC a través de la modalidad de adjudicación directa. Es la cuenta presidenta del comité. Muchas gracias, secretaria. Integrantes del comité, está a su consideración el proyecto de acuerdo con el que acaba de dar cuenta la secretaria. ¿Existe alguna intervención? No habiendo quien haga uso de la voz, le solicito a la secretaria tome la votación correspondiente. Con su autorización, Presidenta, integrantes del comité, se consulta si se aprobarse el proyecto de acuerdo YEPO-CAS-43 de 2024, por lo que se le solicita manifestar el sentido de su voto. Directora Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana, maestra Carolina María Vázquez García. A favor. Director Ejecutivo de Partidos Políticos, Prerrogativas y Candidaturas Independientes, licenciado Miguel Ángel García Onofre. A favor. Director Ejecutivo de Sistemas Normativos Indígenas, maestro Filiberto Chávez Méndez. A favor. Coordinador Administrativo, maestro José Iscoal Bautista. A favor. Encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral, licenciada Liliana Melchor González. A favor. Esta secretaria técnica del comité, maestra Elizabeth Garza López. A favor. Presidente del comité, licenciada Elizabeth Sánchez González. A favor. Presidenta del comité, le informo que el proyecto de acuerdo YEPO-CAS-43 de 2024 ha sido aprobado por unanimidad de 7 votos. Muchas gracias, secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias, Presidenta. Como quinto punto del orden del día tenemos el proyecto de acuerdo YEPO-CAS-44 2024 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se autoriza la adquisición de agua purificada embotellada en presentación de garrafón de 20 litros para el consumo del personal de las diferentes áreas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, a través de la modalidad de adjudicación directa. Es la cuenta presidenta del comité. Muchas gracias, secretaria. Integrantes del comité, está a su consideración el proyecto de acuerdo referido. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay intervenciones, le solicito a la secretaria tome la votación correspondiente.
Con su autorización, Presidenta, integrantes del comité, se consulta si es de aprobarse el proyecto de acuerdo YEPCO-CAS-44/2024, por lo que se le solicita manifestar el sentido de su voto. Directora Ejecutiva de Educación Cívica y de Participación Ciudadana, maestra Carolina María Vázquez García. A favor. Director Ejecutivo de Partidos Políticos, Prerrogativas y Candidaturas Independientes, licenciado Miguel Ángel García Onofre. A favor. Director Ejecutivo de Sistemas Normativos Indígenas, maestro Filiberto Chávez Méndez. A favor. Coordinador Administrativo, maestro José Itzcual Bautista Bello. A favor. Encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral, licenciada Liliana Melchor González. A favor. Secretaria Técnica del Comité, maestra Luz Rebeca Garza López. A favor. Presidenta del Comité, licenciada Elizabeth Sánchez González. A favor. Presidenta del Comité, le informo que el proyecto de acuerdo YEPCO-CAS-44/2024 ha sido aprobado por unanimidad de 7 votos. Muchas gracias, secretaria. Continúa con el siguiente punto del orden del día, por favor. Gracias, Presidenta. Como séptimo punto del orden del día tenemos el proyecto de acuerdo YEPCO-CAS-45/2024 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que dictamina las bases y anexos técnicos de licitación pública estatal YEPCO-CAS-LPE-03-2024 relativa a la adquisición de vehículos automotores para renovar el parque vehicular del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Es la cuenta presidenta del comité. Muchas gracias, secretaria. Integrantes del Comité de Adquisiciones, a su consideración el proyecto de acuerdo con el que acaba de dar cuenta la secretaria. ¿Existe alguna intervención? No habiendo quien haga uso de la voz, le solicito a la secretaria tome la votación correspondiente. Con su autorización, Presidenta, integrantes del comité, se consulta si es de aprobarse el proyecto de acuerdo YEPCO-CAS-45/2024, por lo que se le solicita manifestar el sentido de su voto. Directora Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana, maestra Carolina María Vázquez García. A favor. Director Ejecutivo de Partidos Políticos, Prerrogativas y Candidaturas Independientes, licenciado Miguel Ángel García Onofre. A favor. Director Ejecutivo de Sistemas Normativos Indígenas, maestro Filiberto Chávez Méndez. A favor. Coordinador Administrativo, maestro José Itzcual Bautista Bello. A favor. Encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral, licenciada Liliana Melchor González. A favor. Secretaria Técnica del Comité, maestra Luz Rebeca Garza López, de la Voz. A favor. Presidenta del Comité, licenciada Elizabeth Sánchez González. A favor. Presidenta del Comité, le informo que el proyecto de acuerdo YEPCO-CAS-46/2024 ha sido aprobado por unanimidad de 7 votos. Muchas gracias, secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Presidenta, le informo que se agotaron los puntos del orden del día. Muchas gracias, secretaria. Integrantes del Comité de Adquisiciones, habiéndose agotado los puntos enlistados en el orden del día, siendo las 20 horas con... Yo quería tomar la voz, no sé, pensé que había un punto de asuntos generales. Sí, En extraordinarios. extraordinaria no hay generales. Ah, ok. Ajá. Pero sí, Bueno, pero sí, terminando... necesito, sí. Ok, cierro y ¿cómo se llama? Es que solamente quería abonar que voy a firmar el acuerdo, pero voy a dejar a salvo las facultades que tiene la Contraloría. Ok. Y nuevamente reitero y hago la invitación a ustedes como integrantes del comité la suma necesidad de actualizar el reglamento de adquisiciones. Gracias, Contralor. Bueno, integrantes del Comité de Adquisiciones, habiéndose agotado los puntos enlistados en el orden del día, siendo las 20 horas con 25 minutos del día de hoy, miércoles 4 de diciembre de 2024, se clausura la presente sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones. Que tengan todas y todos muy buenas noches.